Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí para otra sesión en el ICGS, una conferencia que nos va a ofrecer Gilberto Aranda, que tenéis aquí a mi derecha. Gilberto Aranda, es un gusto tenerlo aquí porque él es profesor en la Universidad de Chile y tenemos la suerte este año de tenerlo un poco más cerca porque es profesor visitante en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado mucho sobre política latinoamericana, en concreto el tema de los populismos, aunque no solamente, también sobre cuestiones relacionadas con la política europea. Recientemente, Gilberto, has trabajado sobre Vox, estás también investigando más, ¿no?, el caso de Vox y paralelismos, ¿no?, también entre el contexto europeo y el contexto latinoamericano en el caso de los populismos, de las nuevas extremas derechas o derechas radicales. Hoy viene justamente a hablarnos de populismo y autoritarismo en América Latina, o si queréis con un título un poco más académico, ¿no?, de populismos de corte pretoriano a neoautoritarismos. Así que nada más, le dejo la palabra. Como sabéis, el formato es una intervención de más o menos 45 minutos por parte del ponente y luego tendremos tiempo para preguntas y debate alrededor de otros 30 minutos, 3/4 de hora. Así que cuando quieras, todo tuyo. Muy amable, muchas gracias. Quiero primero que todo desear las buenas tardes. Es un placer para mí estar esta jornada con ustedes y sobre todo agradecer a Steven Forti, como también al director Gabriel, exactamente, porque han facilitado, han gestionado mi presencia aquí al Instituto de Políticas Sociales, dado que después de 21 años vuelvo a esta ciudad legendaria, como les comentaba. 21 años, mucho tiempo, así que la verdad es que he estado toda la mañana y hasta cerca de las 5 de la tarde caminando y bueno, encantado con todo lo que he visto. Dicho esto, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a un tema que saca algunas espinas, porque la verdad es que estamos hablando de autoritarismos de muy diversos signos y presencia militar, el factor militar de muy distintas características, pero que al final termina siendo un factor común a gobiernos de distintos signos. Y por lo tanto, lo que en otras palabras pretendo revisar es también el tema de la paradoja de Teseo, ¿no? Cuando, ¿sí?, o la pregunta es, si a un objeto se le reemplazan todas las partes, ¿sigue acaso siendo el mismo? ¿Hasta cuándo soporta cambios para seguir siendo tal? Solo elecciones, algunas sin condiciones de equidad y transparencia, justifican su carácter democrático. Creo que se ha hablado mucho de esto, de la cuestión de lo procedimental que son las elecciones, pero no, por cierto, no solamente a través de elecciones tenemos una democracia, es mucho más que el acto de ir a depositar un voto a una urna. Y desde luego el tema de la tiranía, ¿no? Si la definimos como el acceso al poder mediante la fuerza, el acceso al poder, el poder de facto, al margen del derecho, o bien colocamos el énfasis en el ejercicio abusivo y represivo del poder político, sin considerar cómo se obtuvo. Esta es básicamente la pregunta que hoy día ronda y que autoras como Hunter y Vega dicen que en el caso brasileño de Bolsonaro hay una relación simbiótica entre militarismo y populismo. La hipótesis de esta presentación es que la preponderancia del sector castrense en regímenes de distinta orientación política funciona como un eslabón semiótico, es decir, un tubérculo aglutinador, mediante el cual es posible conectar experiencias políticamente distintas, antinómicas en las antípodas, como por ejemplo el fujimorato y el bolsonarismo por un lado, y el post-chavismo en el caso de Maduro. Dicho esto,
voy a explicar algunas premisas de la historia latinoamericana. Ciertamente el populismo es un terreno fértil en América Latina, más, como todos ustedes saben, todos y todas ustedes saben. El populismo pues no lo he inventado en Latinoamérica, el populismo es una experiencia política que tiene sus orígenes a finales del siglo XIX en Rusia y en Estados Unidos, y que lo que ha ocurrido es que ha echado buenas raíces a partir de la tercera década del siglo XX en América Latina, y lo que se contempla con múltiples olas de gobiernos populistas. Ahí hay una serie de autores, ¿no? Susan Gratius, De la Torre, etcétera, que hablan de estas olas. Generalmente se reconocían 3 olas, y algunos autores están hablando cuarta, incluso una quinta ola populista en América Latina. Y claro, particularmente esa marea rosa, la llamada marea rosa, en comienzo del siglo XXI. El ciclo revolucionario en América Latina es bien importante y de alguna manera se va juxtaponiendo con el tema también del populismo. Supuestamente están también en registros diferentes, pero hay vínculos. Bueno, la experiencia revolucionaria es como un cambio de fondo, ¿no? No estoy hablando de revolución como un cuartelazo, un motín militar o un hecho violento específico, sino que la idea de ir a un cambio de fondo en una estructura de un país. En América Latina el periodo crítico se inaugura en 1910 y llega más bien hasta 1940. Es decir, se inaugura con la Revolución Mexicana, 20 de noviembre 1910, Plan San Luis Potosí, que es, nos levantamos ese día, ¿no? Y puse signos suspensivos, ¿no? Incluso encontré algunas personas que dicen que la Revolución Mexicana pues dura hasta hoy. Claro, una exageración, pero ciertamente es de muy largo aliento. La guerrilla de Sandino entre el 26 y el 33, con el componente antiimperialista, antiestadounidense tan fuerte. La Revolución Boliviana entre 1952 y 1964, que va articulando la experiencia de comunidades indígenas y trabajadores del estaño, ¿no? Mineros del estaño. Y, esto es algo distinto, el militarismo progresista. Lo voy a dejarlo entre paréntesis, militarismo progresista, porque es una experiencia que se da en los Andes centrales, particularmente en Perú, Ecuador y Panamá. Pero también están las revoluciones programáticas, ya no las revoluciones fácticas, sino que las programáticas. Un periodo crítico que va del 59 al 90, la revolución cubana del año 59, la revolución sandinista del año 79, o segunda revolución sandinista para algunos y algunas, y la así llamada nueva izquierda, que es el guevarismo. Guerrilla rural primero y guerrilla urbana posteriormente. El segundo ciclo de guerrilla urbana en los países con mayor desarrollo y sobre todo con centros urbanos importantes como Argentina, Uruguay o Chile. Bueno, se echa de menos acá una experiencia, es un tipo de revolución, diría Thompson, no cataclísmica, sino que una revolución evolutiva o gradualista, que es la vía chilena al socialismo, que este año cumpliremos 50 años de su cancelación, ¿no? Y está el socialismo del siglo XXI, que en mi opinión y en lo que estoy trabajando es una síntesis de ambas. Es una síntesis de ambas. Socialismo del siglo XXI, básicamente el chavismo en adelante. Particularmente estoy pensando en el chavismo. Y claro, si vamos nuevamente al mundo populista, esto lo voy a decir muy brevemente porque quiero aprovechar el tiempo en otro punto. Está el populismo clásico, quiero que lo miren, Perón, Getúlio Vargas como los más característicos. Algunos incluyen a Lázaro Cárdenas, sobre ese punto hay que tomarlo con cuidado, no hay consenso. El neopopulismo, que es el de finales de los años 90 en América Latina. El neopopulismo es el de Carlos Menem, Fernando Collor de Mello, Alberto Fujimori. Algunos también incluyen a Álvaro Uribe, sin consenso. El populismo bolivariano, progresista o radical, la marea rosada, que es de
de varios gobernantes. No hay consenso en algunos como Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Néstor Kirchner. Yo mismo no los considero populistas, pero algunas autorías lo incluyen. Y el populismo por radical o conservador, que es Jair Bolsonaro y Nayib Bukele. Y bueno, acá está la foto precisamente de quienes he mencionado. Estos son los casos paradigmáticos, ¿no? Getúlio Vargas, Juan Domingo Perón, Lázaro Cárdenas. Me parece que Lázaro Cárdenas más bien es un liderazgo postpopulista, más bien responde a una revolución de tipo nacional revolucionarismo, esa es la corriente, y la idea es reforzar lo nacional popular. En cambio, los otros dos señores representan casos típicos del populismo latinoamericano. Sobre esto podríamos también hacer toda una conexión con los grupos originalmente, de los grupos de extrema derecha. Hay algunos autores como Finckenstein que dice que Perón realmente es el posfascismo, ¿no? Convierte el movimiento peronista en posfascismo. Por supuesto, en esto no hay consenso. Sin embargo, ciertamente, tanto en la experiencia de Perón como en la experiencia de Getúlio Vargas, hay contactos primarios, ¿no? Originalmente hubo contactos con ese mundo. El de Perón está súper documentado. Su venida el año 39 a Italia fue crucial, ¿no? Su conocimiento de Mussolini, de Benito Mussolini, lo marcó y entendió que tenía que hacer no lo mismo, pero una cuestión análoga en la Argentina. ¿Eso del peronismo? No estoy diciendo eso, solamente estoy diciendo que en el origen de su acción política, pues lo marcó mucho esa experiencia. Y Getúlio Vargas, Getúlio Vargas aparece en la historia de Brasil claramente el año 27, se hace cargo del gobierno entre el 33 y el 34, entre el 34 y 37 es un presidente constitucionalista, entre el 37 y el 45 da un golpe de Estado en el año 37 el mismo, y funda el Estado Novo para volver al carril democrático del 50 al 54. Tenemos mucho Getúlio Vargas, es el gran político del siglo XX, o los más importantes en Brasil. Y Juan Domingo Perón, que gobierna entre el 46 y el 55, fíjense, ellos los dos terminan uno el 54, se suicida, el 55 del golpe contra Perón. Él es del 46 al 55 y tiene un segundo gobierno en el año 73. Bien, esta es un poco la analogía, que no es demasiado comentada. En general, cuando se piensa en dictaduras militares en América Latina, se está pensando en dictaduras de seguridad nacional con una fuerte componente represivo que busca controlar a la sociedad y refundar el Estado, y luego de lo cual se implementaron experiencias así llamadas neoliberales en algunos casos. Las dictaduras militares del Cono Sur, golpes en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. El orden es el primer golpe de Estado del 64 al 85 en Brasil. Argentina tiene dos experiencias, Chile entre el 73 y el 90, y Uruguay entre el 73 y el 85. Estos son los golpes de Estado famosos y a los cuales se ha dedicado una bibliografía gigantesca, ¿no? El pinochetismo, la Junta de Gobierno en Argentina, ahí está la película 1985, etc., ¿no? Son los llamados regímenes de excepción por Pulanzas, regímenes de excepción, que dice muy tempranamente, no son fascistas, son otro tipo de extrema derecha, pero ciertamente extrema derecha, y Guillermo O'Donnell, los entiende como regímenes burocráticos autoritarios. Autoritarismo excluyente por Stephanie Lins, y el papel de Estados Unidos es crucial, ¿no? Para la implementación. ¿Qué es lo único? No, pero es un papel también que juega en estos golpes de Estado. Se habla algo menos de los militarismos reformistas o progresistas, o esa visión oximorónica, algo pasado, la magia de la tecnología. Entre el año 68 y el 75 se da un golpe de Estado en Perú,
al gobierno Fernando Belaúnde Terry, llegando al poder el general Fernando Velasco Alvarado e instaurando lo que se llama el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas Peruanas. Gobierno revolucionario que tiene, si bien tiene dosis anticomunistas y ciertamente tiene una mirada no pluralista de la sociedad, lo que pretende es incluir a un porcentaje muy importante de la población, para lo cual estataliza parte de los hidrocarburos, produce la reforma agraria e incluso crea un sistema nacional de movilización, propende al sindicalismo, activa a la sociedad. Es decir, está en una tecla distinta a las dictaduras militares tradicionales. ¿Es el único caso? Pues no es el único caso. Está Panamá con Torrijos y está el caso de Ecuador entre el 72 y el 76 con Rodríguez Lara. Son experiencias militares, por lo tanto, distintas a las anteriores, muy despreciadas en algún momento, pero Chávez, por ejemplo, coloca en su panteón siempre a Velasco Alvarado. Siempre que cita a alguien al cual hay que seguir, ese es Velasco Alvarado. Fíjate que respecto, en cambio, al caso de la experiencia chilena, la vía chilena al socialismo es más cauto. Es más cauto respecto a eso. Dice que no saca muchas lecciones excepto del golpe. Del golpe sí saca lecciones, pero no está particularmente determinado por la experiencia chilena, excepto de que es importante agregar el brazo armado a la revolución, que es lo que no hizo Allende y la experiencia de la Unidad Popular. Bueno, son llamados militarismos progresistas por Ruquier, Carmagnani, autoritarismo incluyente. Propugnan un régimen nacional popular, que es integración nacional, combina desarrollo económico endógeno, lucha contra dominio extranjero y participación popular. Es decir, nada más muy alejado del registro del neoliberalismo. ¿Esto lo hace socialista? Pues no. Probablemente es una forma de capitalismo de Estado. Quiero ser bien claro respecto a esto. Capitalismo de Estado, con el Estado con un papel crucial, sin un programa. Habla más bien de comunitarismo. No habla ni de socialismo ni de capitalismo. Habla de comunitarismo. Y desde luego, los dos recepciones, la doctrina de seguridad nacional, no me quiero quedar mucho en esto, pero ciertamente hay algunas diferencias, ¿no? En el enemigo interno y exterior, en el enemigo interno, básicamente la dictadura del Cono Sur, etcétera, ¿no? Hay distintas, se recepciona la doctrina de seguridad nacional, que es de origen de Estados Unidos, pero se toca en una sintonía distinta. Y eso nos lleva a que muchas de estas experiencias son finalmente reemplazadas por los neopopulistas de finales del siglo XX, que son básicamente el periodo de mayor neoliberalismo en América Latina. Del neoliberalismo es hegemónico, no hay interdicción prácticamente, alguna que otra. Están los zapatistas que se levantan en el año 94 para aguar la fiesta del NAFTA, sí, el Tratado de Libre Comercio. Sí, hay algunos casos, pero en general, fuera de Venezuela y fuera de los neozapatistas, la verdad es que hay bastante consenso en esa época. Y tenemos acá Alberto Fujimori Pando, Carlos Saúl Menem, Fernando Collor de Mello, Carlos Salinas de Gortari, a su derecha insiders, animales de partido, por decirlo de alguna manera, animal político, eso me estoy refiriendo, ¿no? Justicialista, peronista y priista, y un rector de universidad, un académico, rector de la Universidad Nacional Agraria de Lima, y un empresario, outsider, por lo menos. ¿Qué entiendo brevemente por populismo? Porque hay muchas maneras de acercarse. ¿Por qué lo estoy clasificando como populistas? Bueno, básicamente me voy a basar en Laclau y también en Mood y Rovira para esta distinción. Que lo que dice son dos cosas, ¿no? El mundo
se divide entre élite y pueblo, y por lo tanto la élite es corrupta y rehace a perder su poder, y el pueblo es inherentemente bueno. Siempre será bueno. No hay otra forma de comprenderlo. Y tiene otro elemento que es antipluralista. El mundo se divide en dos. No hay 3, ni 4, ni 5, ni 6 opciones. Solamente 2. Lo pienso entonces de la siguiente manera. No tengo dónde escribir acá, pero tengo un núcleo duro, una idea dura, que puede ser nacionalista, puede ser neoliberal, puede ser colectivista, o sea, socialista u otra, y una idea delgada que circunde ese núcleo, que es el populismo. ¿Y qué tiene el populismo? Bueno, es antielitismo y antipluralismo, acompañando cualquier otra idea nuclear fuerte. ¿Cómo estoy en tiempo? Voy por 20 minutos. Entonces, tenemos aquí un cuadro que me permite, este cuadro pues lo copié precisamente de Moody Rovira, de que los populismos no necesariamente son antidemocratizadores, pueden ser prodemocratizadores o desdemocratizadores, ¿no? El peronismo aparece el año 43, se insinúa, y el 46 se instala, y se instala en un contexto donde habían gobiernos autoritarios plenos. Y el peronismo implica un camino, al menos hacia una democracia electoral, dirán algunos, otros dirán democracia sustantiva, pero al menos hasta ahí, es decir, en un contexto de gobiernos autoritarios del 30 al 43, el peronismo abrió ciertas compuertas de participación, sin duda. Controladas, verticales, de acuerdo, pero en un contexto donde no había participación alguna. Y por cierto, hay procesos de desdemocratización, como el caso del fujimorismo, donde ocurre en sentido inverso. En contextos de democracias liberales o electorales, se pasa a una situación de autoritarismo competitivo, ¿no? Donde se compite en una cancha dispareja. Finalmente, el ascenso, esta es la famosa, ¿no? de la así llamada socialismo del siglo XXI, Marea Rosada, no de izquierda, en realidad es la segunda no de izquierda. Bueno, esto fue un acto claramente en la Casa Rosada, donde tienen ahí al anfitrión Néstor Kirchner, acompañado por Evo Morales, Rafael Correa, está Lula, e incluso también Chávez, y está Cristina al lado. Esta es la Marea Rosada en su momento de mayor expresividad. ¿Sí es Lugo? No. No es Lugo. ¿Quién es? No, Yo lo sé, no es Lugo. ¿Es el de Colombia, Petro? No, todavía Petro estaba... Petro no había nacido. No, sí se había nacido, pero no es el de Colombia. Bueno, me voy a centrar brevemente en el chavismo, que es el caso más ilustrativo, no necesariamente el único. Es una combinación de populismo clásico de los años 30 y 40 y neopopulismo de los años 90, finales del siglo XX. Es un híbrido político, ciertamente, ¿no? Tiene elementos del populismo clásico como movilización social, inclusividad, posiciones nacionalistas antiliberales, política exterior autónoma, pero el neopopulismo también aprende algunas cosas, ¿no? Relación que alterna contacto directo con el contacto a través de los medios, ¿no? El programa Aló Presidente, crucial. La informalización de la economía y trabajadores informales son cruciales para Chávez, ¿no? Para Perón y para Getúlio Vargas lo crucial eran los sindicatos, la sindicalización es lo crucial. Para Chávez, la CTV, se dice acá, CTV, claro, la CTV corta, la Central de Trabajadores Venezolanos, es una expresión también de la élite. Y los desheredados de la tierra, como diría Fano, son los trabajadores informales, no los que están sindicalizados. Por lo tanto, su discurso va básicamente a sus trabajadores, en primer lugar, ¿no? El papel de las Fuerzas Armadas, etc. Hay un proyecto nacional histórico
de rechazo a la dominación foránea y una oligarquía considerada responsable y de virtuar ese proyecto. Por lo tanto, en el discurso sí tiene un potencial revolucionario. Se ha dicho mucho que la experiencia chavista no fue revolucionaria. Bueno, yo primero voy a preguntarle a los protagonistas qué dicen. Y dicen que es una revolución. Se consideran rebeldes y revolucionarios. Y hay una cantidad de autores muy importantes de Marta Harnecker, Godwin Cunas, Romero, Monedero, Colmenares, Moore, que lo consideran como tal, como una expresión revolucionaria. Aunque la verdad tiene bastantes fases. No tenemos tiempo de ir viendo cada una de esas fases, pero quiero constatar aquello. Y, por cierto, nos lleva a la cuestión que ya la mencionaba de los regímenes híbridos en América Latina. En América Latina lo que tenemos son básicamente regímenes híbridos, no plenamente democráticos, no plenamente autoritarios. Está el concepto de democracia delegativa, que se aplicó al menemismo y que en algún momento se empezó a hablar también del chavismo de esa forma, ¿no? Una democracia, pero de mayorías. Y está el concepto de autoritarismo competitivo de Levitsky, que lo inventa el año 2002 para designar al Fujimorato. Pero fíjense cómo hay algunos, como el mismo Levitsky y Javier Corrales, que también empiezan a hablar como tal hacia el gobierno de Maduro. ¿Cuál es la situación en América Latina hasta 2018? Pues el descrédito de la democracia. La democracia en América Latina, esto es Latino Barómetro, ¿no? Está sufriendo una importante merma de credibilidad. La credibilidad, la confianza en las instituciones democráticas se empieza a evaporar en América Latina. Si ustedes pueden observar, hay un momento muy importante alrededor del 97, con otros picos, pero hacia el 2018 empieza a decaer y ya baja el 50%. Y la indiferencia al tipo de gobierno es lo que crece. Se mantiene la de régimen autoritario, siempre hay un porcentaje, ¿no? que incluso dice claramente que prefiere un régimen autoritario, pero la indiferencia es lo que crece. Este es entonces el momento que he llegado, donde creo que me quedan 20 minutos, para empezar a responder a este neoautoritarismo. ¿Qué tipo de gobierno es este neoautoritarismo? Bueno, podríamos acudir a otras concepciones, ¿no? Populismo autoritario. La primera vez que se habló de populismo autoritario fue el profesor jamaiquino Stuart Hall para hablar del thatcherismo. El thatcherismo fue entendido en el año 78. Hall explicaba, hacía una recensión, un comentario de una obra de Poulanzas y habla de populismo autoritario, después lo desarrolla, o sea, desde lo que se llaman estudios culturales, postmarxismo, ¿no? Y habla de populismo autoritario. Hoy día, más cercano a nosotros, hace un par de años, Pippa Norris y Ronald Inglehart, en 2017, hablan del triunfo de Trump como una reacción cultural en reversa que también tachan de populismo autoritario. Luego, yo tengo unos colegas en la universidad que, fíjense ustedes, están tratando de mostrar, yo estoy en las antípodas, ¿no? Que la verdad es que el votante de estos tipos de experiencias es un votante de izquierda originalmente que está enojado con los gobiernos socialdemócratas o socialistas y que termina votando por esta caso. Es una hipótesis que tienen. Y ellos están pensando en casos como los de Nicaragua y los de Venezuela, etc. Pero la verdad es que en general lo que nos dice la literatura, y habrá que poner a hablar esto, es que se trata de gobiernos más bien de derechas. El chavismo, en cambio, corresponde a un verticalismo cívico-militar que se incrementa con el coche. Fíjense ustedes que hay unos autoras y autores, Ruth Yamin y otros, que hablan de nuevo militarismo y militarismo cívico. Pero ya no solamente compuesto por derechas radicales, o neopatriotas, o extremas derechas, extremas derechas, sino que también hay énfasis en otros casos, Venezuela, Nicaragua, que refuerzan el poder militar. Fíjense, hay una equifinalidad en gobiernos tan diversos, ¿no? Una equifinalidad. Parten de puntos distintos, pero tienen finalmente desembocan en un tipo de militarismo.
Para eso, ¿qué es militarismo? Bueno, la comprendo como la normalización del uso de militares, militarización primero, ¿no? Normalización del uso de militares en tareas distintas a sus roles tradicionales. Es discursiva porque justifica el uso de militares del aparato detentor de la violencia para áreas ajenas al ámbito militar. Fuerzas armadas e instrumentos para enfrentar cuestiones de desarrollo, pobreza, salud, analfabetismo, migración. Hay una cuestión que se llama multifuncionalidad de las Fuerzas Armadas. Y también todas las personas que contribuyen, los contribuyentes, las y los contribuyentes, por supuesto que queremos ver a las Fuerzas Armadas no solamente preparándose para la guerra, sino que también en otras funciones. Pero esto no es automático. Ahí tiene que haber una definición de objetivos, funciones y volúmenes. El problema es que muchas veces lo que hace es usarse al brazo armado como una forma de modernización low cost. No sé si modernización de bajo costo, sin hacer la definición de objetivos, de volúmenes, de funciones. Lo que redunda, y esto es lo importante, en un militarismo en ciernes. ¿Qué es un militarismo? Bueno, autonomía militar y, de alguna manera, la vida política queda sometida al arbitrio militar al ocupar una función social y política preeminente. Por supuesto, Diamit y Saint-Pierre dicen que hay riesgos, advierten que delegar roles de seguridad interna a las Fuerzas Armadas pueden también derivar en nuevas formas de poder militar. Por lo tanto, vuelvo a la hipótesis que les mencionaba, populismo y militarismo se funden simbióticamente. La hipótesis militarismo es el eslabón semiótico, el tubérculo aglutinador. ¿De qué? De experiencias distintas, que convergen. Muy distintas, pero terminan convergiendo. ¿Cómo podemos pesquisar entonces este militarismo? Yo digo a través de tres características. Primero, presencia y gravitación de militares activos en gabinetes y ocupación de cargos estratégicos. 2. Se asientan en democracias inerciales. ¿Qué significa democracias inerciales? Democracias que tienen tendencias autoritarias, o que las tendencias autoritarias forman parte también de una historia donde se van mezclando con las instituciones democráticas. Y por supuesto la idealización discursiva de experiencias militares y cívico-militares preterias. Los electorados que buscan, a su vez, las demandas son ley y orden, liderazgos fuertes, sacrificio de ciertas libertades, lo que se llama populismo penal, ¿no? Lo que inventó Prado. Populismo penal. Delincuentes y corruptos han sido favorecidos a expensas ¿de quién? De las personas. Efectividad, eso queremos. Efectividad. Los militares son efectivos. Gente que se siente ignorada por partidos, exigen sistema judicial punitivo, movilización ante hechos escandalosos e impunidad. Y finalmente, esto acaece en contextos de escasa tolerancia política y descrédito democrático. Veamos uno a uno. Los dos casos que yo la verdad es que tendría que haber presentado también el caso de Fujimori con detención, pero si lo presento ya pues no termino los 45 minutos. Así que vamos directamente. Creo que tal como ha dicho un profesor Casal, que lo saludo, que está entre los asistentes, yo también pienso que él es un bisagra, ¿no? Él es un factor que da cuenta de un tipo nuevo de intervención y de acompañamiento militar, que es cuando los militares son invitados, y ya no es el viejo golpe, que es el militar en contra de la clase política en su conjunto, no es el viejo golpe, sino que es el autogolpe, o donde el gobierno electo empieza a invitar a militares a incorporarse en ciertas tareas. Y eso, no digo que fue el primero Fujimori, pero lo hizo de una manera tan eficiente y eficaz que logró quedarse 11 años. Y resulta lo que se llama autoritarismo completo. Pero vamos a estos casos, ¿no? Postchavismo y gabinete Bolsonaro. Vean ustedes. 11 en el caso actual del postchavismo. Yo, fíjense que a Chávez o el chavismo uno puede estar de acuerdo, puede discrepar, pero la verdad es que en 13, 14 años hizo 14 elecciones, la ganó, solamente Hugo la perdió y reconoció la que había perdido. Difícilmente pudo hacerlo entrar en el estado autoritario. Pero creo que las cosas han cambiado con Maduro, en mi opinión. Por lo tanto,
pienso que hay que hacer una diferencia entre chavismo y poschavismo. Esta es la foto actual. 11 de 36 ministerios en manos de militares, lo que equivale a un 31% del gabinete. Miren las áreas: agricultura y tierra, alimentación, desarrollo minero ecológico, defensa, despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno, relaciones interiores, justicia y paz, energía eléctrica, transportes, obras públicas, secretario permanente del Consejo de Ministros y nuevas fronteras de paz. Bolsonaro, menos ministros. De 6 a 7, un 32%, sí, ligeramente. Vicepresidencia, Secretaría General de Gobierno, Seguridad Institucional, Defensa, Minas y Energía, Ciencia y Tecnología, Infraestructura y Salud. Democracias inerciales. Bueno, Brasil ha tenido dos periodos de democracia, del 46 al 64 y del 85 a la fecha. Luego Bolsonaro no es una ruptura, es una continuidad. Si uno revisa, primero el Imperio de Brasil hasta 1889, posteriormente la República Vieja, entre 1890 a 1927, 1930, la República Vieja básicamente son gobiernos oligárquicos, donde los militares tienen mucho que decir. Y después, más de un golpe de Estado. Bolsonaro, la verdad, más bien parece un signo de continuidad que de ruptura. Pero a esto le agregamos que hace festín del gobierno autoritario de la dictadura entre el 64 y el 85, ¿no? Dice que hay que conmemorar a los cuarteles, hace comentarios a favor del intervencionismo activo militar, les atribuye un rol político, etc. ¿Qué podemos decir en cambio del caso venezolano, lo registrado abajo? Bueno, en el caso de Venezuela tenemos gobiernos civiles entre el 45 y el 48, y el punto fijo o república civil entre el 58 y el 98, 40 años de república civil. Una república que finalmente es acusada de corrupción, todo lo que quieran, pero república civil. El 98 eso cambia. Evidentemente hay un componente, ¿cuánto me quedan? ¿Unos 10 minutos? Sí, hay un componente, como ustedes saben, la revolución bolivariana originalmente no se declara socialista, se declara socialista el año 2006, 2007, en ese momento empieza a hablar de socialismo. Antes hay otros elementos, democracia participativa, etcétera, inclusión social, hay otros elementos y un árbol de 3 raíces ideológicos. Simón Bolívar, militar; Ezequiel Zamora, militar; Simón Rodríguez, no militar. Y hay planes. El Plan Bolívar 2000, las misiones del 2003, que son planes desarrollistas que están administrados y gestionados por militares. Y por supuesto, Maduro es el culto a Chávez, y además de ejemplificar, igual que Chávez, con los gobiernos militares de Eliezer López Contreras y el reformista Isaías Medina Manguera. Creo que esto es como último. Bueno, en síntesis, el factor militar, el intervencionismo militar es lo común a estas experiencias tan distintas. En el caso venezolano, ante la corrupción y las reformas neoliberales, hay una participación de militares en 2 intentos de golpe. En febrero del 92 y en noviembre del 92. El de febrero es el de Chávez, el intento de golpe. A partir del año 96 se abraza una vía institucional, sin duda. Es un movimiento institucionalista, la conquista electoral. Pero el chavismo tiene, como ha dicho Juan Carlos Monedero, es un triángulo donde su base tiene 2 ángulos, que es el movimiento social y la izquierda históricamente marginada, más las fuerzas armadas.
y en la cima el hiperliderazgo de Chávez. Por lo tanto, es una alianza cívico-militar. El proyecto declarado no incluía, como dije, transformación socialista, pero sí un cambio gradual ante una democracia percibida como corrupta. Y vaya que tenía algunos de esos elementos. Se hace un referendo constituyente para transformar primero la estructura jurídica institucional y a partir del 2006 se habla de socialismo, ¿no? A partir de su mandato que se inaugura ese año. Ya mencioné la militarización en los planes. Les quiero constatar que Michel Albert dice el año 2001 algo: la revolución bolivariana podría terminar desembocando en la socialdemocracia o también podría recaer en la tentación del autoritarismo. Yo veo los signos ya cuando está Chávez, que es particularmente a partir del 2015, cuando se elige una Asamblea Nacional Opositora que no es reconocida, y el 2017, cuando se escoge una nueva Asamblea Nacional Constituyente, y con una parte de la oposición que no puede participar. Bueno, el informe Amnistía Internacional también nos da algunas ideas a este punto. ¿Qué puedo decir del bolsonarismo, populismo nacionalista y neoliberal? Se trata también de un caso de una gran demanda por purificar a la política. Hay una serie de casos de corrupción que estallan y que hacen que el Partido de los Trabajadores también aparezca, ya no solamente los partidos clásicos, los otros partidos clásicos, sino que también el Partido de Lula aparezca implicado en casos de corrupción. Sin embargo, estas protestas son lideradas por ciertas élites. Estas élites son cristianos conservadores, propietarios ruralistas y ex uniformados de clase media que además tienen representaciones y bancadas. Desde el año, tienen bancadas desde el año 2003 en el Congreso. Fusiona ley y orden, economía de la esfera y moralidad cristiana en una identidad política. Por cierto, hay una idea de un mayor individualismo económico, la teología de la prosperidad y un reforzamiento neoliberal. En definitiva, reivindicando un espacio público depurado de clases políticas en el poder. Nuevamente, alianza cívico-militar. Militares ocupando cargos de la administración, más de 6.000. Más de 6.000. Insurrección de enero del 2023, con visos de golpe posmoderno. Esto es una investigación en curso, por lo tanto no quiero ser muy determinante, pero aparentemente, como en el caso de Trump, pareciera ver que hay algunos nexos. Vamos a ver qué dicen los. Ya para terminar, esto me permito leer. Las experiencias que he mostrado, respectivamente y por separado, son expresiones de una cultura histórica marcada por el papel militar, antes que de una ruptura de ese patrón. Rizomáticamente, dos procesos declarativamente disímiles pueden conectarse en significados a través de puntos en comunes, el principio de conexión y de heterogeneidad. El eslabón semiótico, el tubérculo aglutinador, que en este caso es el factor pretoriano, operando en proyectos antinómicos. La agencia pretoriana de un gobierno puede modificar su naturaleza a medida que aumenta sus conexiones, lo que nos permite comprenderlos como autoritarismo en cierne o pleno. Así podemos hablar de equifinalidad sistémica, en que los sistemas políticos pueden alcanzar un mismo estado final análogo, aunque sus condiciones iniciales sean diferentes, en el sentido de juego de espejos. Es decir, aunque objeto y reflejo no son exactamente lo mismo, incluso antagonistas, desarrollan cierta tendencia de complementariedad antes de contradicción. En suma, las democracias latinoamericanas de posguerra fría han continuado confiriendo a los militares un alto grado de autonomía, con casos en que un populismo autoritario o un régimen cívico-militar se apoyan decisivamente en las Fuerzas Armadas para desarrollar un estilo populista de impronta pretoriana. Y lo dejo hasta.
Gracias. Muy bien, muchas gracias a Gilberto. Pues bueno, hemos tocado muchos argumentos, muchos temas, muchas épocas históricas, muchos conceptos además que dan pie a un debate académico, si queréis, infinito. Pero bueno, ahora hay un poco de tiempo y espacio para preguntas, para sacar cuestiones. Así que adelante si alguien se quiere animar con alguna pregunta, alguna reflexión.